Buenas noches, mi nombre es Jorge Gatze y voy a compartir con todos ustedes en esta hora esta presentación, este webinar de presentación de un tema relacionado con la gestión de proyectos de ingeniería y construcción, en particular con la gestión del proyecto en las etapas de maduración o FEL y en las etapas de ejecución o EPC, que son dos etapas claras y diferenciadas en todo proyecto de ingeniería y construcción. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? En esta presentación, primero lo que vamos a ver es el proyecto como herramienta estratégica, o sea, el proyecto como una forma de materializar la estrategia de la compañía. Luego vamos a analizar un aspecto inherente a todos los proyectos, como es la incertidumbre. Todos los proyectos tienen esta componente de incertidumbre, por supuesto algunos más, otros menos, pero es algo presente en todos los proyectos. Para luego entrar en el tema más específico de este webinar, que es el ciclo de vida en los proyectos y las fases, tanto la fase FEL, que vamos a ver bien qué significa y qué implica, como las fases EPC o fase de ejecución del proyecto. Y después, hecho este análisis macro, vamos a analizar qué sucede en cada una de las etapas de la fase FEL, cuáles son los entregables. Vamos a hablar qué es el índice FEL, qué significa el indicador, qué nos permite conocer, qué nos permite diagnosticar este índice FEL. Vamos a ver qué significa o qué implicancias tiene la fase FEL en la posterior fase de ejecución de proyectos o EPC, para finalmente terminar nuestra presentación con algunas lecciones aprendidas, recogidas de muchos proyectos de inversión de capital, de ingeniería y construcción, y qué nos dejan estos proyectos en lo relacionado con la gestión de sus etapas, tanto FEL como EPC. El proyecto como herramienta estratégica, o sea, toda organización tiene sus estrategias con las cuales decide competir, posicionarse en el mercado, con las cuales decide a mediano y a largo plazo incrementar sus ventas, ampliar su participación del mercado, incorporar nuevas tecnologías. En definitiva, busca aumentar el valor de la organización, el valor del accionista. ¿Y cómo la estrategia se transforma en valor? Precisamente a través de los proyectos. Los proyectos de la compañía son la transición entre las decisiones estratégicas y el valor que luego logra la organización. ¿Cómo lo hace el proyecto? A través de un resultado, o sea, el proyecto genera un resultado que es el que va a generar ese valor por la organización. De modo que podemos sacar una conclusión muy importante, que el éxito del proyecto se mide no tanto por el proyecto en sí mismo, ya que el proyecto no se justifica en sí mismo, sino que el éxito del proyecto se mide por el valor que el proyecto le genera a la organización que lo ejecuta. Por lo que el proyecto deja como resultados posteriores en términos de mayores flujos de fondos, reducciones de costos, mayor participación del mercado, etc.
Entonces es el esquema que nunca hay que perder de vista, o sea, el proyecto no tiene sentido de ser en sí mismo. Lo que le da la razón de ser y el sentido al proyecto es lo que sigue al mismo, es ese valor que el proyecto produce para la organización. Por lo tanto, en este esquema, lo que sucede es que, y sobre todo al inicio del proyecto, muchas veces no está claro cómo va a ser ese resultado que debe generar el proyecto. O sea, desconocemos al inicio del proyecto cuál va a ser la magnitud o las características o las dimensiones o las propiedades de ese resultado que el proyecto debe generar. También al inicio del proyecto desconocemos cómo va a ser ese valor, cuál va a ser la magnitud de ese valor que el proyecto podría generar. Y también al inicio del proyecto desconocemos cómo generar ese valor, o sea, cómo vamos a trabajar dentro del proyecto para que se produzcan los resultados y para que esos resultados generen ese posterior valor. O sea, toda esta suma de desconocimientos propios de los proyectos, en algunos casos desconocimientos de mucha envergadura, en otros desconocimientos de menor envergadura, pero siempre al inicio del proyecto hay desconocimientos. Este desconocimiento lo llamamos incertidumbre. Este, entonces, lo que nunca tenemos que perder de vista es que todo proyecto tiene incertidumbre relacionada con los procesos propios del proyecto, relacionada con los resultados, relacionadas con la forma que luego el proyecto va a generar ese valor. Entonces, este es un primer abordaje importante para entender estas metodologías de gestión de proyecto en las fases FEL. Y otra cosa que es importante destacar es cómo cambió la gestión de proyectos en los últimos años. Hasta hace 20, 25, 30 años atrás, o en algunos casos menos, en lo que llamamos la gestión de proyectos convencionales, el foco de los proyectos estaba en lo técnico, o sea, en alcance y calidad, y costo y plazo eran variables flexibles. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Como cambió la forma de hacer negocios, así también cambió la forma de hacer proyectos. Y ahora, en los proyectos modernos, no solo que hay que lograr cumplir con los objetivos de alcance y calidad, sino que costo y plazo no son variables tan flexibles como eran en los proyectos convencionales. O sea, y esta diferencia muy marcada se ha visto en la industria de la construcción, en la industria de los proyectos de inversión de capital. En lo que llamamos la etapa convencional, en la etapa de flexibilidad de costo y plazo, los contratistas, las empresas contratistas, mitigaban sus deficiencias de gestión a través de adicionales, de reclamos de costos adicionales por supuestos trabajos no incluidos originalmente. Pero en ese esquema, los clientes tampoco tenían mucho problema en reconocer esos adicionales, siempre y cuando el contratista termine técnicamente bien, o sea, siempre y cuando se cumpla alcance y calidad. Esto era como una manera lógica en aquella época de gestionar proyectos, o sea, el adicional era parte de la gestión, porque con el adicional todo lo que no se hacía bien
desde el punto de vista de gestión, después se compensaba con estos mayores costos. La nueva situación en que hoy se encuentran los negocios de las empresas, de los clientes, hace que ya al cliente, al inversor, le analicen con una lupa muy grande cada peso adicional que quiera gastar en el proyecto. Entonces esto repercute también en los contratistas, ya los adicionales no son una moneda de cambio tan corriente como era antes. Justamente ahora los proyectos y también los contratistas tienen que manejar muy bien no solo lo técnico, sino también costo y plazo. O sea, hoy los proyectos exigen un mayor nivel de gestión por esta triple restricción a la cual se ven sometidos. Entonces, teniendo también esto en cuenta, sabemos que los proyectos se dividen en una serie de fases. Todos los proyectos tienen una serie de fases que en el tiempo es la sucesión de entregables parciales, porque cada fase genera un entregable parcial, y de esa sucesión de entregables parciales es la que produce ese resultado final que nos da el proyecto. Ahora, si analizamos incertidumbre, dijimos, ¿cómo es la incertidumbre en un proyecto? Y toma su mayor valor, toma su mayor expresión al inicio y se va reduciendo en las sucesivas fases del proyecto. Entonces, ¿qué se entiende hoy por dirección de proyecto? ¿Qué se entiende hoy por gestión de proyecto? Reducir incertidumbre, eso es hoy dirigir proyectos, es ver cómo reduzco incertidumbre. Entonces, para esta reducción de incertidumbre, los proyectos cuentan con dos etapas esenciales. Estas etapas son, una es la maduración del proyecto y otra es la etapa de ejecución del proyecto. Como todo proyecto es una solución a un requerimiento, a una necesidad, a una oportunidad. O sea, todo proyecto tiene que generar una solución. Hay una primera maduración de esa solución. Primero hay que madurar cuál es la solución más adecuada. Y una vez que esa solución está madura, recién allí se ejecuta. Bueno, esto es lo que significa reducir incertidumbre. Ese desconocimiento que teníamos del resultado, de los procesos del proyecto, tiene solución, pero esa solución hay que madurarla, no es una solución inmediata, no es una solución que se consiga, digamos, en forma rápida. Depende del proyecto, es una maduración que puede llevar incluso años. Entonces, con este esquema hay una primera fase donde hay que visualizar la solución. O sea, tenemos que visualizar cuál sería la oportunidad que el proyecto puede aprovechar y cuál es la solución para esa oportunidad. Luego hay una fase de conceptualización, de conceptualizar. Es muy probable que para la oportunidad visualizada haya una cantidad de alternativas. Entonces, hay que conceptualizar cuál es la alternativa más adecuada. En el curso que tenemos sobre este tema de metodología FEL, usamos un video de la serie de megaestructuras de National Geographic, que es muy interesante, y si bien el video no habla expresamente de una fase de visualización o conceptualización, el video es interesante porque lo muestra esto en un caso real. El video que usamos en el curso
Es el video de la construcción de las Torres Petronas en Malasia, en Kuala Lumpur, o sea, la torre que hizo el arquitecto argentino César Pelli para la empresa petrolífera malaya Petronas. Cuando empieza el proyecto, se visualizan varias oportunidades. Una oportunidad es la oportunidad que ve la empresa Petronas, que necesita un edificio para sus 10.000 empleados. Esa es una oportunidad que se visualiza. Pero aparece un interesado muy especial que es la política, el primer ministro, y él visualiza otra oportunidad. Como Malasia estaba en un crecimiento económico muy importante, estamos hablando de la década de 90 del siglo pasado, la oportunidad que él visualiza es que sea el edificio más alto del mundo, para que sea como un ícono para Malasia. Pero visualiza una oportunidad más. Visualiza que este edificio más alto del mundo debería ser de estilo malayo. Estas son las oportunidades que se visualizan. Cuando él expresa al arquitecto Pelli que quiere que sea de estilo malayo, Pelli le contesta, sí, se puede, pero ¿qué significa estilo malayo? Y la verdad que este primer ministro, este cliente, hizo lo que hacen muchos clientes, piden, pero muchas veces no saben muy bien lo que piden. Y dijo, no sé bien lo que es malayo. Entonces, ¿qué hizo Pelli? Tuvo que tratar de conceptualizar esa solución. Y ahí vamos a la siguiente fase, a la fase conceptualizar. Porque acá es cuando Pelli desarrolla un montón de alternativas y le lleva bosquejos y le lleva maquetas y le lleva dibujos. Y entonces dice, no, esto no es suficientemente malayo, esto podría ser, pero este detalle no es malayo. Y cuando logra algo que sea suficientemente malayo, se queja la empresa Petronas porque dice, bueno, pero a mí me están quitando superficie, que es lo que yo necesito para que mi gente pueda trabajar cómoda. Y entonces cuando le da superficie al cliente empresa, le quita estilo malayo al cliente primer ministro. Bueno, pero eso es la fase conceptualizar de un proyecto. Como todo proyecto tiene una cantidad de intereses en pugna, de interesados con intereses en pugna, conceptualizar es eso, es plantear muchas alternativas y ver cuál de las alternativas es la que mejor respuesta da a los distintos intereses en pugna. Y finalmente, Pelli con el primer ministro, la empresa, llegan a un acuerdo de cuál de todas las alternativas planteadas es la mejor. Y esa alternativa seleccionada es la que luego se define. Se definió esa alternativa. Pero está muy claro que Pelli no quería comenzar a definir, y definir significa hacer ya los planos constructivos del edificio, si no está resuelto el concepto de la solución. O sea, Pelli no quería empezar a hacer la inversión importante que ya es definir la solución a través de una cantidad de documentos si primero no se conceptualiza cuál es esa solución. Y una vez entonces que la solución está definida, ahí decimos que concluye la etapa de maduración y entramos en la etapa de ejecución con el detalle, ya digamos lo que llamamos la ingeniería de detalle de la solución, con todas las compras de equipos, de suministros, de insumos, de cañerías, de estructuras, para finalmente proceder a la fase de implementación, implantación o ejecución.
Bueno, acá tienen en forma conceptual las dos grandes etapas de los proyectos, la etapa de maduración y la etapa de ejecución, y cada una con sus fases. La maduración con las fases visualizar, conceptualizar, definir, como de alguna manera les comenté en el ejemplo que di, y luego las fases detallar, suministrar, implantar, que hacen a la etapa de ejecución. Entonces veamos cómo aplicamos esto al objetivo de nuestro webinar. Lo que llamamos visualizar es lo que en los proyectos de ingeniería e inversión de capital se llama FEL 1. Después vamos a ver bien qué significa FEL. Lo que llamamos conceptualizar corresponde a la FEL 2. Lo que llamamos definir corresponde a la FEL 3. Y como ven, las tres fases FEL, FEL 1, FEL 2 y FEL 3 corresponden en la etapa de maduración de los proyectos. Mientras que la etapa de ejecución tiene una fase de ingeniería de detalle, una fase de procurement, o sea, compras, suministros de equipos, materiales, y una fase de construction, o sea que la etapa de ejecución es lo que conocemos como el EPC, o sea, el Engineering, Procurement and Construction. Entonces, ¿por qué esta importante división de los proyectos? Porque si recordamos que la función del proyecto es generar valor para la compañía, y ese valor es lo que el proyecto deja luego de finalizado, ¿cuándo? ¿Cuál es el momento que ese valor se incorpora? Hay un momento especial, y ese momento especial cuando el valor se incorpora, si lo mido a lo largo del tiempo, es precisamente en la FEL 2 o etapa conceptual. Fíjense que ese valor se incorpora sobre todo en la maduración del proyecto. En la ejecución es poco el valor que puedo agregar, pero dentro de la maduración, en particular, el valor se incorpora en la etapa conceptual. ¿Por qué se incorpora en la etapa conceptual? Justamente porque las distintas alternativas que esta FEL 2 o conceptual requiere hace que uno descarte soluciones que no son adecuadas, pero optimice las que son más adecuadas. ¿Esto lleva tiempo? Sí, lleva tiempo, pero es una etapa muy rica, es una etapa clave, fundamental para el éxito de los proyectos. Es una etapa que requiere del armado de equipos de proyectos multidisciplinarios, equipos de proyectos conformados por las distintas disciplinas de la ingeniería, por gente de mantenimiento de la planta, por gente de operaciones, de medio ambiente. Esa es entonces la función de esta maduración. Y recordemos una diapositiva anterior donde vimos que a este sustancial agregado de valor de la maduración se corresponde también una sustancial reducción de la incertidumbre. ¿Y cómo medimos esta incertidumbre en las etapas de maduración, en FEL 1, FEL 2, FEL 3? ¿Cómo lo medimos? Lo medimos precisamente, una de las formas, mediante la disminución de la variabilidad en las estimaciones de costos. O sea, cuando estimo los costos del proyecto, al inicio del proyecto, por ejemplo, cuando lo estimo en una FEL 1, la variabilidad de costos va a ser muy alta, va a estar en el orden, puede llegar hasta el 100%, el doble de lo que estimamos. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es alta.
Pero a medida que vamos avanzando en nuestro proyecto y pasamos a la siguiente fase, FEL 2, ya la cantidad de información es mayor y se reduce la magnitud de la incertidumbre. Y entonces, en una FEL 2, nuestra variabilidad de costos es menor, ¿eh? O sea, tenemos menos aleatoriedad en los costos. Y por supuesto, antes de empezar a ejecutar en una FEL 3, y depende del tipo de proyecto, el tipo de inversión, ya la variabilidad es mucho menor. Entonces, esta figura muestra cómo vamos logrando mejores estimaciones de costo y también de plazo a medida que vamos reduciendo la incertidumbre de los proyectos y agregando el valor al proyecto que luego debe entregar a la organización. Entonces, ¿qué es FEL? FEL es el acrónimo de unas siglas Front-End Loading, que básicamente cubre la ingeniería preliminar y la básica, como todas las actividades previas a la ingeniería de detalle. Como ven, la definición es brindar a las disciplinas de la ingeniería en detalle un paquete de información completo y definido para asegurar que su desarrollo se realice en forma continua, o sea, para que luego, cuando entramos en la etapa ejecutiva, en la etapa EPC, no haya interrupciones, no haya contramarchas, que son muy caras. ¿Por qué? Porque esa es la etapa de mayor inversión, es la etapa donde estamos poniendo en juego la inversión del proyecto. Entonces, los errores en esta etapa se pagan muy caro. ¿Quién ha desarrollado este concepto FEL? Una organización que se llama IPA, Independent Project Analysis. Esta organización se ha dedicado a analizar y se dedica a analizar, auditar cantidades importantes de proyectos de inversión de capital, tanto en sus etapas de maduración como en sus etapas de ejecución, con lo cual tiene una excelente base de datos sobre qué pasan los proyectos acorde a lo que se ha hecho en la etapa de maduración. Entonces, ¿cómo lo define el IPA, este Independent Project Analysis, a las etapas FEL? Dice que es un proceso por el cual una empresa convierte sus oportunidades tecnológicas y de marketing en proyectos de inversión de capital. Es una definición que da esta organización sobre las fases de la etapa de maduración de los proyectos. Dice que también es una etapa en la cual se desarrolla un conocimiento detallado del proyecto, de modo en minimizar los cambios en la fase ejecutiva. Y justamente para el IPA, la experiencia que ha hecho es que la finalización de la etapa de maduración del proyecto o FEL debe coincidir con la aprobación de la inversión en el proyecto, ¿no? Acá en esta diapositiva lo que ven son distintos nombres que tienen estas fases. El IPA a las fases de maduración lo llaman FEL 1, FEL 2, FEL 3. En Oil and Gas, en las empresas de Oil and Gas, llaman visualizar, conceptualizar, definir. En Chemicals lo llaman Business Planning, Facilities Planning, Execution Planning. En proyectos de inversión minera lo llaman conceptual, prefactibilidad, factibilidad. No hay grandes diferencias entre lo que sucede dentro de cada fase. Cambian los nombres acorde a usos, costumbres, modalidades que tiene cada sector, pero fíjense que todos a la parte, digamos, a la etapa de ejecución, todos la llaman en general EPC, ¿no? Engineering, Procurement and Construction. Y por supuesto después sigue la etapa de puesta en marcha y operación de la planta. ¿Qué es FEL 1 concretamente?
Bueno, en la FEL 1, ¿se acuerdan que decíamos que era visualizar? Es desarrollar el plan de negocio y ver si es realmente factible invertir, si hay una oportunidad que haga factible la inversión de capital. La FEL 1 para el IPA ya aparecen algunos potenciales proyectos que podrían eh, dar solución a la oportunidad que se plantea. Y entonces ya en la FEL 1, al aparecer estas potenciales alternativas, conviene irse desprendiendo de aquellas que realmente no son o que no ameritan un análisis ulterior, de modo de ir a la FEL 2 con una cantidad muy reducida de alternativas. Lo que dice el IPA es que cuando la FEL 1 no logra cumplir su prometido, ¿qué es lo que sucede? No trabaja como un filtro adecuado y pasan a FEL 2 proyectos o alternativas que no tienen mucho potencial de éxito, pero que lo único que hacen nos consumen tiempo. O sea, uno de los problemas que hay entre FEL 1 y FEL 2 es que los portones o puntos de control de la FEL 1 son muy laxos y en vez de tener ahí al proyecto, se lo deja seguir, con lo cual pasan a FEL 2 proyectos que realmente no tienen un potencial importante de negocio para la organización. ¿Qué es la FEL 2? Básicamente es seleccionar de las distintas alternativas aquella que mejor va a producir la solución que necesita la oportunidad que se presenta. Entonces, no solo que se selecciona y se desarrolla el alcance, sino que también se completan los diagramas de flujo. Se integra el equipo técnico. En la FEL 2 ya aparece y ya empieza a funcionar el equipo del proyecto con un líder de proyecto. Es muy importante que el líder de proyecto ya esté en la FEL 1, pero que en la FEL 2 ya esté trabajando a pleno con su equipo. Es realmente vital. La finalización de la FEL 2 es un hito clave, porque ya con la FEL 2 empezamos a tener estimaciones de costo y plazo confiables, representativas, y ya nos empieza a dar una visión más clara de la oportunidad que presenta el proyecto. Y la confiabilidad y representatividad de las estimaciones es acorde al grado con que hemos logrado definir el alcance y los documentos asociados. FEL 3. En la FEL 3 es para las alternativas seleccionadas en la fase anterior, FEL 2, es dar un grado de desarrollo a la ingeniería que luego nos permite entrar a la ingeniería de detalle con un grado ya suficiente de información. Es donde logramos también definir en forma bastante completa el plan del proyecto, o sea, el plan de ejecución de la etapa IPC. Esta etapa, la FEL 3, es mucho más cara, y sobre todo en proyectos de gran envergadura. Es una etapa donde, digamos, la cantidad de gente que participa y la cantidad de erogaciones es muy alta. Entonces, justamente, muy pocos proyectos, por la cantidad que ya se ha gastado en FEL 3, se cancelan una vez que entran en esta fase. ¿Esto qué significa? Que hay que ser muy riguroso a la hora de analizar y evaluar los proyectos en la FEL 1 y FEL 2, de modo de no permitir que llegue a FEL 3 y que genere, un alto consumo de recursos, proyectos que no tienen potencial de éxito para el negocio.
¿Por qué es importante entonces la fase FEL? Porque cuanto más grandes, de cuanto de mayor magnitud, son los proyectos, más susceptibles son a los errores. Y estos errores justamente tienen que aparecer, hay que detectarlos en las primeras fases o etapas. El proceso FEL es definir un proyecto desde la formación del equipo hasta que se autoriza la inversión de capital para la etapa ejecutiva. Como vamos a ver, la forma en que termina esta etapa FEL es un indicador temprano del éxito o fracaso del proyecto, como lo vamos a ver ya en instantes. Y el FEL es el proceso clave que tiene que llevar a cabo el equipo de proyecto, o sea, es la etapa clave del proyecto previo a la autorización de la inversión. Cada una de estas fases FEL tiene lo que se llaman un gate, un punto de control, donde justamente cuál es la función de estos gates, es ver si amerita seguir avanzando en la fase siguiente. O sea, la FEL 1 tiene un punto de control, un gate 1, que la pregunta que debe buscar que se responda es si es robusto el caso de negocio. La FEL 2, la pregunta que hay que responder es si está completo el alcance. Y en la FEL 3, la pregunta a responder si el proyecto está listo para ejecutarse. Recuerden, es clave la forma en que se lleva a cabo los controles en las Gate 1 y Gate 2, de FEL 1 y FEL 2, para no caer justamente en el error de dejar que avancen proyectos y que empiecen a consumir cantidades importantes de recursos sin mayor potencial de éxito. ¿Cuáles son los entregables que generan cada una de estas fases? Por ejemplo, la FEL 1, veamos en forma rápida, una oportunidad de negocio claramente definida. Predicción, pronósticos del mercado al cual vamos a ir con el producto o con el sistema. Estudios de competitividad. Una evaluación legal, medioambiental, de seguridad y salud ocupacional. Si hace falta incorporar nuevas tecnologías, cómo esas tecnologías se van a incorporar a través del proyecto. Estimaciones de costos. En FEL 1 dijimos con amplia variabilidad, simplemente para poder hacer algunas comparaciones. El ciclo completo de vida del producto, o sea, el proyecto más después la vida útil de la planta, del sistema que el proyecto va a generar. Y objetivos de negocio definidos. En cambio, en la FEL 2, ¿cuáles son los entregables? Evaluación del alcance y tecnologías alternativas, selección del sitio donde se va a instalar la planta, identificación de servicios y necesidades auxiliares para la planta que se va a construir, la ingeniería conceptual, todos los diagramas de flujo ya empiezan a aparecer en la FEL 2, lo que son los HACCP y HACCP, revisión de peligro de los procesos, y los estimados ya en forma de presupuesto, estimados de costo y plazo ya con un nivel, digamos, suficientemente bueno como para tener una variabilidad de costo del orden del 30%, de más o menos 30%. En particular, ¿cuál es la definición de la ingeniería al final de la FEL 2? Bueno, tenemos que tener bien descrito el proceso, o sea, las bases de la ingeniería, todos los diagramas de flujo de proceso basados en los balances de masa y energía, una lista completa de los equipos, una hoja de datos de los long lead items, o sea, de los equipos de largo plazo de entrega, servicios, infraestructura y necesidades fuera del límite de batería de la planta,
Diagramas, disposición general y configuración de la planta, los plot plans. Los plot plans es toda documentación de ingeniería que deberíamos tener ya en la FEL 2. La FEL 3, ¿qué es lo que genera la FEL 3 en cuanto a entregables? Por ejemplo, los P&IDs, las especificaciones de equipos, las disposiciones preliminares, los estimados con grado de autorización, los estimados de costo y de plazo ya para autorizar la inversión posterior en el proyecto. En la FEL 3 también hay que traer y preparar un plan de ejecución del proyecto, un plan de gestión y evaluación de riesgos, ya cómo vamos a encarar los riesgos del proyecto, un plan de adquisiciones, qué cosas se van a subcontratar, cuáles van a ser los esquemas de subcontratación en la etapa de ejecución y finalmente un plan de arranque y puesta en marcha. Vamos a ver un poco el índice FEL. ¿Qué es el índice FEL? El índice FEL es el índice que mide el nivel de madurez de la FEL. ¿Cómo lo toma este índice? ¿Cómo se calcula? En base a tres grandes componentes. Cómo el proyecto durante toda la fase FEL logró acordar con los distintos factores locales, o sea, con los distintos interesados, con los sindicatos, con la Secretaría de Medio Ambiente, con la municipalidad, o sea, cómo logró armonizar los intereses contrapuestos de los distintos interesados que van a participar durante la ejecución del proyecto. Fíjense que una muy buena situación en factores locales se califica como 1 y una pobre situación como 4. La otra cosa que se analiza es la definición de la ingeniería, o sea, cuál es el grado de definición de la ingeniería que tenemos al finalizar la fase FEL. Si la ingeniería está completa, como para empezar a hacer luego la ingeniería de detalle, esta dimensión tiene una calificación 1. Y si hay solamente un análisis preliminar de la ingeniería, 4. Y lo mismo el plan de ejecución del proyecto. Si el plan de ejecución del proyecto al terminar la FEL está suficientemente completo, se califica como 1. Y si no hay un plan de ejecución del proyecto, se califica como 4. De modo que la mejor situación en estas tres dimensiones toma la calificación 1 y la peor 4. De modo que una FEL muy buena, un indicador FEL muy bueno a la derecha, es un indicador que está en una calificación entre 3 y 4. Un grado de madurez bueno simplemente es porque tiene un grado de calificación 5. Una FEL media 6. Una FEL pobre está entre 7 y 8. Asumidos, acá la pregunta que es asumidos es que hay muchas hipótesis, hay muchas asunciones que no están validadas. O sea, es un plan de proyectos que tiene una cantidad de cosas todavía no resueltas, supuestos, no se han estudiado bien, o sea, no se ha, porque cuando uno tiene incertidumbre, ese desconocimiento que significa la incertidumbre se reemplaza con hipótesis. O sea, cuando uno no sabe algo, tiene que suponer. Entonces, como la etapa FEL es para reducir incertidumbre, si yo no reduje suficientemente la incertidumbre, voy a necesitar contar con muchas hipótesis, con muchos asumidos. Quiere decir que es un plan pobre porque estamos empezando a ejecutar sin haber resuelto muchos aspectos inciertos. Entonces,
la experiencia del IPA dice qué pasa en las etapas de ejecución IPC en función de lo que pasó en las etapas de maduración FEL. Fíjense qué pasa con los costos. A medida que la FEL es más pobre, es menos madura, fíjense cómo van aumentando los desvíos de costos, pero también cómo luego en la etapa de ejecución también se van incrementando las variabilidades de los costos. Lo mismo con plazos. Fíjense cómo cuanto más pobre es la FEL, cuanto menos le hemos dedicado a la maduración del proyecto, fíjense cómo los plazos, los desvíos de plazos van creciendo y las variabilidades de los plazos respecto a lo previsto también. Esto también es muy interesante porque acá nos muestra qué pasa con la FEL luego que el proyecto termina. Y con una FEL muy buena, el 10% de las plantas tienen problemas una vez construidas, mientras que con una FEL casi inexistente o pobre, el 60% de las plantas en funcionamiento tienen problemas porque justamente hay cosas que no se resolvieron a tiempo, que para eso teníamos entonces las etapas de maduración o FEL. Y hablemos un poco de la ejecución, de la fase CPC. El equipo de proyecto, como dijimos, se empieza a armar en la etapa de maduración. Por eso es importante que los equipos de proyecto sean completos, que ya en la etapa de maduración participe gente de mantenimiento de la planta, gente de operaciones, gente de medio ambiente, gente de legales, de marketing, de ventas, o sea, para que todos los aspectos del negocio que va a tener que desarrollar el proyecto se tengan en cuenta, ¿no? Entonces son equipos muy dinámicos, con gente que entra, está un tiempo y se va, pero cuya mayor aporte es precisamente en la etapa de maduración o etapa FEL. ¿Cuál es un problema muy común en muchas empresas? La maduración debería terminar justamente con la FEL 3 y allí empezar la ejecución con un grado suficientemente bajo ya de incertidumbre, o sea, dejar a la etapa de ejecución el menor nivel de incertidumbre posible. ¿Qué es lo que pasa en muchas empresas? Las presiones del negocio, las presiones del mercado obligan a adelantar la ejecución, y empezamos a ejecutar en etapa muy temprana con una maduración incompleta. Pero lo peor es que, fíjense en la figura, empezamos a ejecutar con un alto nivel de incertidumbre, o sea, transferimos a la ejecución un nivel de incertidumbre superior a lo que la ejecución podría absorber dado eh, el alto monto de la inversión que la ejecución significa. Entonces, para el propietario, para la empresa que lleva adelante el proyecto, es fundamental establecer qué riesgos estoy asumiendo cuando decido empezar a ejecutar con incertidumbre todavía no suficientemente resuelta, o sea, con una maduración no completa. Es probable que las necesidades de negocio obliguen a este adelantamiento, pero esto no significa que haya que entrar ciego al proyecto. Es importante saber, empezamos a ejecutar, pero qué cosas no están resueltas y cómo las vamos a ir resolviendo para que esto después no se traduzca en inconvenientes para las operaciones. Entonces, algunas ya conclusiones. Muy pocos proyectos EPC en la etapa de ejecución fracasan justamente por los problemas originados en los proyectos.
Si el proyecto se trabajó bien en la fase de maduración, la fase de ejecución es simplemente lograr y mantener el valor generado en las fases anteriores. Ahora, si la FEL es incompleta, no es adecuada, la fase de ejecución va a ser un esfuerzo por limitar los daños, por reducir los daños. Y los controles de la ejecución se deben definir en la FEL. En proyectos informáticos, también los proyectos informáticos ya algunos usan esta denominación FEL para la etapa de maduración. Todo proyecto tiene una etapa de maduración y de ejecución. En los proyectos informáticos, desde ya que debe haber una maduración de la solución, y entonces las etapas a veces las llaman la solución del negocio, y después la solución técnica. O sea, es bastante, si bien hay diferencias por la especialidad, pero conceptualmente en proyectos informáticos, sobre todo en proyectos informáticos que se hacen los modelos de fases de cascada, no en metodologías ágiles, y no en modelos iterativos, los conceptos son bastante similares. Sí, 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 siempre se pueden, también en proyectos informáticos, siempre se pueden considerar estas mismas 6 etapas. Una cosa importante es que en la etapa de FEL 2 se define la estrategia con la cual vamos a contratar toda la ejecución, ¿no? Otro aspecto importante que dedicamos mucho tiempo a monitorear la construcción y poco a monitorear la ingeniería, pero es mucho más importante cuidar la ingeniería que la construcción, que la ingeniería esté completa, porque si la ingeniería no está completa, esto significa trasladarle a la construcción cosas no resueltas que después se pagan muy caro. Y un tema especial es mirar a las compras no como simplemente la adquisición de bienes, sino como un proceso de abastecimiento a la obra. O sea, las compras cumplen la función de abastecer a la obra en tiempo y forma de los equipos, de los materiales y los insumos que la obra necesita para que pueda fluir la construcción. Algunas lecciones aprendidas. Muchos proyectos de ingeniería y construcción realmente trabajan con una escasez, y yo diría a veces alarmante, de recursos. No tienen las disciplinas completas, no tienen las distintas especialidades representadas, y esto los torna muy frágiles. Cuando la ingeniería se emite tarde e incompleta, esto va a tener tremendas consecuencias luego en la construcción, porque no solo que la ingeniería incompleta y tardía aumenta los costos de la construcción, sino que también aumenta sensiblemente los plazos. Y una mala noticia que a veces nos cuesta asumirla es que una vez que la ingeniería se atrasó, realmente es muy difícil recuperar el tiempo perdido después en el proyecto. O sea, a veces buscar de recuperar el tiempo perdido una vez que la ingeniería ya está atrasada puede traer incluso mayores perjuicios. Para compensar los atrasos de ingeniería, entonces, ¿qué se hace? Se hace una ingeniería incompleta, se reduce calidad, controles de la ingeniería, y esto lo único que da es una cantidad de documentos, papeles llenos de errores, pero papeles que, si bien digamos, no salieron tan tarde como se esperaba, no sirven para lo que es las compras, no sirve para lo que es la construcción. Normalmente la construcción se comienza con un 70, habría que ver 70%, digamos, no está mal
si la parte que vamos a comenzar ya está suficientemente definida y la parte de ingeniería que estaría faltando es la ingeniería de aquello que por ahí viene dentro de un año o 2 años. O sea, muchas veces el fast track al cual están obligados los proyectos hace que haya que comenzar a construir o a comprar sin tener el 100% de la ingeniería. Pero entonces hay que ver qué ingeniería sí o sí voy a ir completando de modo de eh, perjudicar lo menos posible a los suministros de materiales y sobre todo a la construcción, a la obra. Por ejemplo, una FEL incompleta hace muy difícil definir los bulk materials. Entonces no es posible hacer los materials de take-off. Y esto entonces, esto después también va a generar serios dolores de cabeza para el proyecto, sobre todo por los atrasos que trae. Sí, siempre, o sea, las 6 etapas, FEL 1, FEL 2, FEL 3, E, P, C, siempre existen. ¿Cuál es el grado de completamiento que le voy a dar? Y bueno, va a depender de las urgencias, las necesidades. Lo que no podemos hacer es ignorar que si una etapa, una fase no la completo, esto no va a tener consecuencias. O sea, FEL 3, la básica extendida, la puedo hacer incompleta, pero en algún momento la voy a tener que completar y no esperar que con una ingeniería incompleta tenga compras eficientes y una construcción que avance en forma adecuada. Es realmente un voluntarismo que sabemos por la práctica que no se puede dar. Justamente los bulk materials son los que generan necesidades tempranas de personal, entonces tener estos bulk materials definidos nos pueden permitir empezar a trabajar en taller o en obra en forma anticipada. Algunas cuestiones más de lecciones aprendidas, ya terminando. Eh, Uno ve cronogramas de proyectos sin contingencia, o sea, sin un buffer que absorba la incertidumbre propia del proyecto. Cronogramas sin contingencia significa un optimismo desmesurado, significa que todo va a pasar como está en el cronograma y sabemos que la realidad no es así. ¿Eh? En muchas ocasiones las demoras de ingeniería se producen por falta de recursos, esto es también, o sea, se hacen en general todas las etapas, pero la ingeniería en particular con menos gente que la necesaria. Por eso es importante que los proyectos cuenten con la cantidad, esos ahorros falsos que se dan en los proyectos de no tener un equipo completo, un equipo integrado desde el inicio, significan indefiniciones, significa cosas no resueltas que se pagan caro aguas abajo. La otra cosa importante es cronogramas y plazos realistas. El otro problema que tienen muchos proyectos es que los plazos, y a veces digo en los cursos, los estimados de plazo necesitarían que todos los dioses y todos los vientos soplen a favor para que se pueda dar ese plazo, y a veces ni aun así, ni con dioses y vientos a favor, se puede cumplir el plazo que figura de las distintas actividades en el cronograma. Empezar a hacer histogramas. Histogramas significa para el cronograma que tenemos cuál es la carga de personal, la carga de soldadores, la carga de albañiles, la carga de equipos, porque si no, el cronograma solo realmente es una, yo a veces digo son espejitos de colores, si no está asociado a un histograma. Empezar a manejar riesgos. ¿Qué significa manejar riesgos? Uno puede tener un plan completo, pero ni el plan más completo anticipa todo lo que después pasa en la realidad. La realidad muchas veces se comporta en forma distinta a lo que tenemos en el plan. Hoy es mucho más importante en este tipo de proyectos, es mucho más importante que seguir
al pie de la letra un plan es tener la habilidad, la flexibilidad y la adaptabilidad a responder a los cambios que la realidad nos va a ir presentando. Y eso en definitiva es manejo de riesgos. Eso en definitiva es riesgos. Es cómo voy respondiendo en forma adaptativa y flexible a las distintas circunstancias y cambios que me presenta la realidad del proyecto. Y después un tema clave en proyectos de IPC es la comunicación. Hoy no podemos hacer proyectos de IPC con áreas de la empresa cerradas en sí misma, con áreas que trabajan como quintas, encerradas y con poca comunicación. Hoy los proyectos de esta envergadura de inversión de capital requieren mucha coordinación entre áreas, tanto del contratista como del comitente, y entre el contratista y el comitente. Bueno, ya tenemos una hora de webinar, estamos terminando, simplemente déjenme presentar el próximo curso que sobre este tema y en forma mucho más amplia y completa vamos a dar a partir de la semana que viene, del martes 27 y miércoles 28, y luego el martes 4 y miércoles 5 de octubre. En total son 12 horas, en el horario de 18:30 a 21:30 de la Argentina. Este curso se puede hacer presencial en Buenos Aires, pero también a distancia, vía web, igual que ahora están participando del webinar. Además, al igual que este webinar, todas las sesiones quedan grabadas, así que si alguien no pudo participar de una sesión, puede acceder a la misma, o sea que no se pierde ninguna clase. Y para aquellos que tienen las certificaciones del PMI, PMP o RMP, este curso otorga 10 PDUs, 4 de la categoría Technical, 4 de Strategic and Business y 2 de Leadership. Bien, si hay alguna duda, consulta, con gusto. Yo en particular les agradezco la participación, les agradezco la paciencia de haber estado acá durante esta hora. Quedo a disposición de ustedes. Este es el mail, jgatze@cbpro.com.ar o info.cbpro@gmail.com. Les agradezco nuevamente, les digo, quedo a disposición. Este webinar queda grabado, así que vamos a hacer llegar el link a todos aquellos que se han inscrito, por supuesto a los que han participado. Por mi parte los saludo, les doy nuevamente las gracias y hasta una próxima oportunidad.